Entonces, ¿cuándo les parece a ustedes que podría ser una buena fecha para que me entreguen el avance? Eso ya va con nota. Tienen una nota por la planificación, que esa nota ya está puesta, una segunda nota por el avance y la nota final. Después está la nota de los profesores que revisan, ¿ya? Y ahí se saca toda la... No es un promedio exactamente, pero están las ponderaciones en el programa y en el reglamento también, en el archivo ese que les subí en un curso al principio del año, también está ahí cómo se evalúa. Y para evaluar el seminario, la parte que evalúo yo, hay una rúbrica que también les subí, ¿ya? Que es súper completa, porque está incluso el tema de los argumentos, cómo tienen que ser, el contraargumento, la refutación, la referencia bibliográfica y, por supuesto, elementos de ortografía y redacción, que también son necesarios. Fechas, a ver. Profe, una consulta. Dígame. ¿Quién revisa el seminario final? Hay que nombrar un profesor informante o profesor corrector Ah, según el tema. En el caso constructivismo, me piden generalmente a mí que proponga, o sea, cada profesor de seminario propone quiénes pueden ser los revisores. Y en general yo propongo los profes que tengan más que ver con los temas psicológicos, aprendizaje, constructivismo, que son otros psicólogos que hay en el departamento. En general yo pido la revisión de otros psicólogos, que no necesariamente les han hecho clase a ustedes, de hecho yo creo que no. ya. Gracias, profe. Ok, ya. Entonces, ¿qué fecha me propone? Pensando en que el seminario tendría que estar, no sé, pues, mediados de julio, no, para enviarlo a revisión debería estar antes, a principios de julio, pero esto siempre se atrasa. Pero pensemos que en las fechas originales y que no nos tenemos que atrasar y que le demos buen curso a este proceso, que el seminario ustedes pueden estar enviando la entrega final la primera semana de julio, esto sería, no sé, por la semana del 4 de julio. El avance podría estar 2 o 3 semanas antes, el 13 o el 20 de junio, estamos a 24, o sea, un mes más, digamos 21 de junio o 14. El avance, yo diría que pensémoslo, planifiquémoslo como pensando en que esté lo más avanzado posible. O sea, si alguien dice, no, yo he andado como avión en el seminario, yo creo que hasta lo termino, ideal, porque así lo corrijo y lo podemos arreglar y mucho mejor. Pero por lo menos tiene que estar toda la estructura del seminario, que ya la tenemos en la planificación, por supuesto, y lo más avanzado posible de cada estructura, de cada apartado. Lo único que podría no estar, quizá las conclusiones, quizá la introducción. Todo lo demás, lo más avanzado posible. ¿Les parece el 21 de junio o el 14? 21, profe. 21, 21. Sí, profe, 21 mejor. Ya, lo voy a anotar acá, porque después se me olvida. Voy a subir voy a abrir un buzón de tareas también. Ya. Bueno, yo hoy día había pensado que habláramos un poco del constructivismo social, a raíz de que habíamos estado hablando de los, ¿se acuerdan ustedes de los 3 pilares constructivistas? El enfoque piagetano, el enfoque del procesamiento de la información y el constructivismo social. Generalmente cuando hablamos de constructivismo en el ámbito escolar, en las salas de clase, la gente, los profesores, los colegas, lo asocian a constructivismo social, a la línea de Vygotsky. Por eso me pareció necesario revisar un poco cuáles son esos principios, para no confundirlos con principios de otros paradigmas, que he visto que se confunden, y especialmente en el seminario tienen que ser cuidadosos con el lenguaje. Por eso me pareció necesario revisarlo. Voy a ser bien breve, porque me interesa también que me vayan contando cómo van con sus seminarios y qué podemos
avanzar si hay alguien que tenga dudas también. Ya, voy a usar un PowerPoint que hizo mi ayudante con la que trabajo en las clases de aprendizaje, que ella es una estudiante mía de posgrado, ¿ya? Bueno, el objetivo de esta visión es comprender los supuestos de la teoría de Vygotsky y cómo podríamos aplicarla a la sala de clase, pensando sobre todo en los seminarios. Tienen que ver con estas aplicaciones. Muchos de ustedes van a hacer incluso algunas implementaciones y las van a evaluar, y su seminario va a dar cuenta de eso. Entonces es bien importante pensar en la teoría, los supuestos teóricos, Vygotsky, los conceptos básicos, y cómo esos los llevamos a la sala de clase. De qué manera esos conceptos nos ayudan a organizar, a hacer nuestras planificaciones, a programar los distintos tipos de actividades que vamos a hacer en la clase con los estudiantes, pensando siempre de una forma interactiva, muy centrado en el estudiante, muy centrado en el desarrollo de habilidades, como lo vimos también en la última sesión. Entonces, vamos a revisar cómo surge la teoría, qué propone la teoría. Y para eso, ¿qué me pueden decir? ¿Qué saben ustedes de la teoría de Vygotsky? No lo vamos a hacer con Mentimeter para poder andar más rápido. ¿Qué saben de la teoría de Vygotsky? ¿Qué me pueden decir? O que me nombren algunos conceptos básicos de la teoría de Vygotsky. Esto lo vimos el año pasado, ¿ah? Habla sobre lo que es como el desarrollo próximo, Zona de desarrollo próximo, sí, muy bien. ¿Qué más? O sea, es que eso tiene que ver con que los niños desarrollan como paulatinamente el aprendizaje, y lo van a hacer mediante la interacción con con el entorno. ¿Con el entorno o con las personas del entorno? Claro, como con la interacción social. Exacto. Es clave la interacción social. Entonces, la idea de eso, lo que tú estás planteando, es que el estudiante interactúa con otro, que puede ser el profesor o profesora, o un par más avanzado, porque la idea es que es alguien que sepa o que tenga el conocimiento que el estudiante aún no tiene, y que entonces con la ayuda de esa persona pueda actuar en su zona de desarrollo actual y avanzar hacia la zona de desarrollo próximo, hasta que, trabajando en la zona de desarrollo próximo con ayuda, trabajando y repetidas veces, practicando en esa zona, logra dominar bien ese contenido y puede hacerlo solo, ahora sin ayuda. Y en ese momento esa zona de desarrollo próximo pasa a ser zona de desarrollo actual. Entonces eso nos plantea otro concepto importante, que es la relación aprendizaje-desarrollo. ¿Se acuerdan de eso? Parece que pocos se acuerdan, ¿ah? Que en un seminario deberían estar leyendo y revisando muchas más cosas. Acuérdense también de la relación pensamiento-lenguaje. También vimos que es clave cómo el lenguaje articula el pensamiento. Uno dice, piensa antes de hablar, eso nos dijeron culturalmente desde que éramos chicos. Pero Vygotsky dice al revés. El lenguaje es primero y luego el pensamiento. El lenguaje determina el pensamiento. Entonces eso es lo que vamos a revisar un poquito. Entonces, es interesante mirar esta teoría desde el hecho de que surge a inicios del siglo XX, 1920, como ya sabemos, en Rusia. Vygotsky era de Bielorrusia. Bueno, él tiene esta idea de replantear las teorías psicológicas. Él, lo curioso es que no era psicólogo, él estudia filosofía, estudió derecho. Entonces de la filosofía se plantea mucho el tema de cómo ocurre el aprendizaje. Entonces busca replantear el tema desde la noción de materialismo histórico de Marx. Ustedes saben, bueno, todo el tema soviético ahí es fundamental, como las teorías surgen en ese momento
que eran desconocidas para el mundo occidental, pero estaban presentes en ese momento, y a partir de eso se generaron grandes revoluciones también. El proceso de aprendizaje depende en gran medida del entorno social. Pensemos que estamos hablando de constructivismo social. ¿Por qué social? Porque para Vygotsky todo depende de un otro. El conocimiento se construye a partir de otro. No es en interacción directa con el entorno, como lo había dicho Piaget, sino que es a través de otro, la cultura, el conocimiento, los estímulos pasan por otro, y ese otro, a través del lenguaje, es quien nos traspasa el conocimiento. A través del lenguaje. El lenguaje es el vehículo, la vía. Profe, Uh-huh. si me puede corregir, esa también era una diferencia con Piaget, que Piaget señalaba que según como las habilidades cognitivas, como con lo que uno nace, se va desarrollando ciertas habilidades, como según las aptitudes se desarrolla cierta habilidad, y Vygotsky lo da vuelta, dice como que uno, a medida que va desarrollando habilidades, produce aprendizaje, como que uno dice que es como desde lo cognitivo hacia lo nuevo a la habilidad, y él dice que no, que trabajando, aprendiendo se puede llegar a la habilidad, no solo depende de lo genético, o era algo así que lo leí hace poco, entonces era como para refrescar un poquito. Sí, es lo que tú planteas. Yo creo que los conceptos más amplios que involucran lo que tú estás diciendo es esta relación aprendizaje-desarrollo. Que en Piaget, primero se produce el desarrollo, en ese sentido lo que tú planteas de la habilidad, el desarrollo de la habilidad, y desde allí entonces se produce el aprendizaje. Para Vygotsky es al revés. Como recién lo decíamos, la zona de desarrollo próximo implica que la persona aprende, y gracias a que aprende se desarrolla y logra avanzar desde la zona de desarrollo próximo a la zona de desarrollo actual, generando nuevas zonas de desarrollo próximo. Entonces el aprendizaje hace que el desarrollo ocurra. El aprendizaje hace que se desarrollen las habilidades, porque aprendo, practico, y porque practico, desarrollo. Entonces el aprendizaje... Y, profe, tomando eso, ese argumento, estaría correcto si uno podría decir, en realidad uno nace creativo, o no nace como buen escritor, o no nace como buena lectora, sino que aprendo a ser una buena lectora, aprendo a ser una... Para Vygotsky, puede tomarse como... Sí. Para Vygotsky, sí. Sí, para Vygotsky, como dice acá, el papel de la cultura. Por ejemplo, sujetos que nacen en espacios culturales vinculados a lo que tú planteas de la lectura, la escritura, por ejemplo, tienen más probabilidad de desarrollar esas habilidades que sujetos que no están en esos espacios culturales. O sea, la cultura mediada por un otro, el mediador, una persona, un profesor, por ejemplo, la cultura entonces ingresa a través del profesor hacia el estudiante. Entonces, en ese sentido, para Vygotsky, la cultura determina mucho más lo que la persona es que sus características biológicas, como lo plantea Piaget. Piaget, como es biólogo, para él la biología manda. O sea, Piaget era biólogo maduracionista, él dice el niño debe madurar primero y gracias a que madura puede aprender. Para Vygotsky no, gracias a que aprende puede madurar. Y en ese sentido, gracias a la cultura, y que la cultura determina lo que la persona desarrolla. Entonces, a través de la cultura, entonces podría desarrollar hasta habilidades como de ser escritor o habilidades de lectura. Por eso que comenzaron a incorporarse, les decía yo el año pasado, en estos cuestionarios que mandan a la casa con el CIMSE, por ejemplo, y que preguntan la cantidad de libros que hay en la casa y todo eso. Que es bien curioso en realidad. Cualquier persona ajena a este tema diría que tiene que ver la cantidad de libros que tengo en la casa. Pero es que es eso, porque si está en la familia la cultura de leer o la cultura de vincularse con los libros. Entonces, eso es lo que plantea Vygotsky, que desde el ambiente se determina lo que la persona logra desarrollar. Desde el ambiente, ¿por qué? Porque en el ambiente está la cultura, el entorno natural y social, dice acá, todas las dificultades, el hecho de someter al estudiante, por ejemplo, a una situación problema que el estudiante deba tratar de resolver. Y bueno, y sus intereses como input también, los gustos, pero también mediados por lo que la cultura te ofrece. Todo eso determina lo que una persona puede aprender. Y aquí dice, para Vygotsky el propósito del aprendizaje, el desarrollo y la enseñanza va más allá de la adquisición y la transmisión de conocimiento, abarca la adquisición de herramientas, lo de las habilidades que decíamos recién.
Enseñamos para que los niños tengan herramientas de las cuales ellos se apropian para dominar su propia conducta, hacerse independientes y alcanzar un nivel de desarrollo superior. Eso de hacerse independientes yo lo destacaría bastante en lo que es un constructivismo social. Es uno de los aspectos que yo diría que es bueno que ustedes mencionen en sus seminarios, como en el fondo, a través del aprendizaje logramos desarrollar a los estudiantes para hacerlos independientes. E independizarse de un otro. ¿Se acuerdan que yo les decía que va, como lo que hablamos de metacognición, que va como en 3 tiempos, de afuera, después mediado y después interno? El ser independiente es eso, cuando yo traspaso el conocimiento internamente y ya no necesito de la instrucción de afuera. Eso es el ser independiente, en este enfoque constructivista. Me pregunta la Marcela por qué, si Piaget dice, pues te voy a volver a poner como lo dice la Marcela, que ¿por qué Piaget lo ve al revés? Ambos son constructivistas. Si te refieres a la relación aprendizaje-desarrollo, bueno, nosotros teníamos el año pasado, yo les presenté un cuadro que hice yo, donde todos los conceptos están como contrapuestos, como que Piaget dice un A, o dice blanco, y Vygotsky dice negro. ¿Y por qué ambos son constructivistas? Porque son dos constructivismos diferentes. El constructivismo piagetano es un constructivismo epistémico, un constructivismo individual, que pone al sujeto en el centro y en interacción directa con el ambiente. Pero también construye habilidades, construye el conocimiento a su manera en sus esquemas cognitivos. Y por eso es constructivista, porque no sería solo cognitivo en el sentido de un traspaso de conocimientos que hay afuera y se internaliza, sino que el sujeto construye sus propias habilidades en una interacción recíproca, que siempre la planteamos como circular, como que el niño, niña, influye sobre el ambiente le influye a él, y así vamos circularmente, lo de las reacciones circulares que plantea Piaget. En Vygotsky, en cambio, es un constructivismo social, no un constructivismo individual, es un constructivismo social mediado por la cultura, siempre en interacción con otros. Vygotsky no concibe la interacción si no es a través de un otro, si no es a través de la mediación. Y esa es la diferencia, pero en ambos hay construcción de habilidades. En Piaget mucho más individual, con estructuras cognitivas, y en Vygotsky más social, pero en ambos es construcción. Ya, pero porque no me queda claro con lo que yo voy a hacer, por ejemplo, que es yo estoy buscando desarrollar una habilidad en los chicos, ¿cierto? Pues en mi caso con la indagación, que ellos indaguen por las de ellos en grupo y lleguen a aprender en algún momento a justificar y quizás más adelante a argumentar. Eso para que tengan esa habilidad, y esa habilidad les va a permitir después ir adquiriendo por ellos mismos otros conocimientos. Entonces ahí sería como lo dice Piaget, que primero es la habilidad y después el conocimiento. Claro. Ya. Pero ¿cómo se construye la habilidad? Si no has sido practicando, no ha sido porque hay un otro que te la muestra, alguien que la modele, o bien alguien que te va dando las Guiando. instrucciones para que lo Claro. hagas, que te va guiando. Ya, ok. Entonces sería social. Porque yo los ayudo, los guío, los andamio. Para Vygotsky siempre es social, no puede ser de otra forma. Ya. Incluso si el niño está, por ejemplo, interactuando con un libro, y dice, ahí no hay nadie, puede estar el libro nomás, pero el libro lo construyó alguien, el libro lo hizo una persona. Ya. Es que ese orden quería tenerlo más claro. Conocimiento generado por alguien, igual es social, Claro. aunque sea un libro. Sí, le De un objeto, como un niño chico, unos niños, qué sé yo, 1 año, que están con un juguete y que le mueven cositas y suena al otro y sale un monito por allá, también es social, porque ese artefacto es un artefacto cultural que ha sido concebido y construido por un otro. Intencionadamente. Con ese ejemplo entendí bien, profe. Sí, me quedó súper claro ahora. Sí. Gracias. Ya, acá hay algunos aspectos clave. El ser humano construye conocimiento, en eso estamos de acuerdo. En ambos constructivismos, en el de Piaget y en el de Vygotsky, el desarrollo no puede separarse de su contexto social, y eso lo plantea solo Vygotsky. Piaget no, Piaget estudió esquemas cognitivos, lo que pasaba cognitivamente en el sujeto. También vio algunas cosas sociales, por ejemplo, cómo interactúa, cómo las relaciones circulares
terciarias, que interactúa con un otro, ese otro le hace algo, el niño entonces lo vuelve a hacer, le gusta y así la circularidad, lo vuelve a hacer, vuelve a tener la interacción del otro y así se da reiteradas veces. Pero para Piaget la clave era lo que pasaba cognitivamente. Para Vygotsky la clave está en la interacción entre el aprendiz y el mediador, que puede ser, decíamos, un profesor o profesora o un par más avanzado. El aprendizaje puede llevar a desarrollo, eso es lo que plantea absolutamente Vygotsky, por esto de la zona de desarrollo próximo. El lenguaje juega un rol central en el desarrollo del pensamiento. Esto también es clave y es distinto a lo que planteaba Piaget. ¿Por qué? Porque Piaget estudió el pensamiento. Entonces el lenguaje viene como consecuencia del desarrollo del pensamiento. Para Vygotsky no. El lenguaje es el que genera el pensamiento, porque primero hablamos o escuchamos lo que nos hablan y a partir de eso yo construyo mi pensamiento y el lenguaje permite estructurar el pensamiento y de esa manera yo lo ordeno y lo doy a conocer después. Entonces por eso que el lenguaje juega un rol central no solo para el desarrollo del pensamiento, sino que también para ordenar, para darle estructura a ese pensamiento. El sujeto construye conocimiento a partir de la interacción con un otro, como ya lo dijimos, y esa interacción con un otro puede ser, por ejemplo, por la interacción del niño con el material didáctico que preparó su profesora. Sería igual la interacción con el otro. La construcción cognitiva está mediada socialmente, por las razones que decíamos recién. El contexto social puede llegar a influir más que las creencias y actitudes, más que lo que la persona trae también, estamos mucho más influidos por la cultura y por el contexto social que nos rodea, según Vygotsky. Ahora hay que entender eso también por la época en que Vygotsky vivía. Yo creo que no, independiente de las cosas que pasen afuera, cada contexto social es diferente y determina lo que nos ocurre. Lo que recién conversábamos al principio, por ejemplo, en relación a la pandemia y a la agresividad de los estudiantes, probablemente toda esa agresividad, desde una mirada vygotskiana, tiene mucho que ver con el contexto social y cultural en que los niños están hoy día viviendo. Pasaron 2 años encerrados en su casa, sin ir a su establecimiento escolar, con muy poca interacción con otras personas, quizá con cero interacción con pares. Y eso es un contexto social y cultural muy distinto al que se vivía en otros momentos. La interacción fue a través de las máquinas, no con personas. Entonces, eso hace que las personas tengan, que los estudiantes en estos momentos tengan determinadas formas de comportamiento que nunca habíamos visto antes y que no logramos explicarlas bien, pero es un contexto cultural, no es que los niños lo traigan, no es que el niño sea agresivo, el niño se está comportando de manera agresiva a partir del contexto social en que nos estamos desenvolviendo hoy día, post pandemia y todo eso. Ahora, entrar a definir mejor esas variables yo creo que es la tarea que nos corresponde. Tenemos que llegar a entender qué es lo que está pasando realmente. Todo aquello que ha sido afectado directa o indirectamente por la cultura. Yo creo que el ejemplo de lo que ocurre en los colegios hoy día, la agresividad y el tema de pandemia y pospandemia, es un muy buen ejemplo para entender esta idea de que lo social y sociocultural determina lo que nos ocurre y nuestro aprendizaje, por lo tanto. Hay un nivel interactivo inmediato y hay un nivel estructural macro. Por ejemplo, lo que hablábamos de la comunidad completa, la comunidad escolar, incluso yo ampliaría el círculo a la comunidad con el entorno que rodea al colegio. Por ejemplo, el otro día me preguntaban, me hacían un comentario de un colegio que quería poner detector de metales. Y es un colegio que no ha tenido episodios de violencia con armas. O sea, hasta el momento los estudiantes no han llevado armas al colegio, pero quieren poner el detector de metales como para prevenir. Y me preguntaban mi opinión. Entonces, un poco pensando en esta idea vygotskiana, en el constructivismo social, uno diría es que poner el control externo y no el locus de control adentro es peligroso, porque acostumbramos a las personas a que puedan hacer lo que quieran mientras no tengan un control puesto desde afuera. O sea,
Si no hay detectores de metales, ¿acaso pueden llevar armas, cuchillos y todo eso? Como que la causa de llevar esos objetos tiene que ver con el detector de metales. Si no hay detector de metales, los pueden llevar. O sea, el control está afuera y no internamente en la persona. Y en realidad los chicos no llevan ni armas de fuego ni armas cortantes porque no es correcto, porque no está bien, porque no tienen intenciones de agredir a sus compañeros ni a otras personas. No porque haya o no haya detectores de metales. Y esa es la cuestión que es como complicada. ¿Dónde ponemos el control? ¿En la persona o afuera? Desde la psicología, yo creo que va a haber probablemente consenso en plantear que el control lo debemos poner desde adentro, en la persona, no desde afuera. Y a eso me refiero yo con el nivel cultural o social general, la comunidad completa. Por ejemplo, en este colegio, que era un colegio cristiano, además hay valores de la cultura, del hecho de ser un colegio cristiano, sociales, porque a lo mejor padres y madres también fueron exalumnos de ese colegio, también fueron a ese colegio y por eso eligieron poner a sus hijos en ese colegio. Y así se va perpetuando de generación en generación un cierto grupo de valores con los que queremos formar a las nuevas generaciones. Por eso a veces no es suficiente considerar el entorno de la comunidad escolar, sino que abrirse un poco más allá a cómo el entorno percibe ese colegio. Porque eso también determina cómo las personas se comportan. Por ejemplo, afuera dice, tú vas al colegio, no sé, Manuel de Sala. Esos son súper desordenados, son súper agresivos, son tremendamente violentos, se toman el colegio, tienen armas, hacen barricadas, hacen, no sé, queman los buses, por ejemplo. No sé si lo harán. Entonces, lo que la percepción de la cultura externa al establecimiento educacional también determina lo que los estudiantes hacen, como de profecía autocumplida, una cosa muy de aprendizaje social de Bandura también, que también lo vimos el año pasado. No voy a entrar a hablar de eso. Aprendizaje y desarrollo. Yo ya les decía que esta relación aprendizaje y desarrollo es uno de los elementos claves que distinguen la teoría de Vygotsky. Y que también está relacionado con la relación pensamiento y lenguaje. Estos dos conceptos son distintos. Nosotros decimos, ¿de qué manera el desarrollo se expresa? Desde el punto de vista netamente conceptual y teórico, el desarrollo se expresa porque la persona aprende, yo sé que se desarrolla, porque la persona crece, yo sé que se desarrolla, porque la persona madura, yo sé que se desarrolla. Son las tres modalidades en que el desarrollo se expresa: maduración, crecimiento y aprendizaje. Entonces, ¿de qué manera se vinculan estos conceptos más psicológicos como el aprendizaje con el de desarrollo, que tiene variables cuantitativas, variables cualitativas, elementos más biológicos como la maduración y elementos más psicológicos como el aprendizaje? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? ¿Cuál es primero y cuál es después? ¿Cuál es consecuencia de cuál? Tendemos a pensar de la manera más piagetana, es decir, nos desarrollamos primero y por consecuencia yo puedo aprender. Así nos formaron en el colegio. Cuando a un niño le dicen, no, tú no tienes la edad suficiente para pasar al siguiente curso porque no tienes la maduración necesaria, y la maduración está dada por la edad, entonces mejor te dejamos repitiendo, no sé, en primero básico para que después puedas desarrollar, lograr la maduración que te falta y poder desarrollar las habilidades para poder aprender lo que es necesario aprender en primero básico. Entonces, la maduración se considera un requisito previo para el aprendizaje. El desarrollo contiene la maduración, por lo tanto el desarrollo es previo al aprendizaje. Pero Vygotsky nos interpela de tal manera que nos hace pensarlo al revés. Nos desafía a pensarlo de tal manera en que el niño aprende y gracias a que aprendió logra desarrollarse. ¿Por qué? Porque practica en una zona de aprendizaje que el niño no tenía antes. Practica en esa zona y tanto práctica que logra desarrollar las habilidades que no tenía.
Entonces el aprendizaje permite el desarrollo de habilidades y eso permite el desarrollo también de elementos madurativos biológicos. Y eso es lo que dice, que hay ciertos requisitos madurativos, pero no determinan totalmente el desarrollo, porque el aprendizaje podría lograr que la persona madure. Se requiere de reorganización del pensamiento para aprender nueva información. Eso también está en Piaget. Por ejemplo, en una estructura cognitiva, ingreso nuevo conocimiento, tengo que reorganizar la estructura cognitiva. Entonces, aprendizaje y desarrollo se influyen mutuamente, sin duda. Cada niño y niña es distinto y la relación entre aprendizaje y desarrollo también. No se pueden entregar recetas exactas. Por eso yo creo que ustedes lo tienen más que claro. Cuando tienen que preparar en didáctica alguna unidad o alguna clase, saben perfectamente que según el contexto en que van a dar esa clase es como van a preparar, según las características que tienen sus estudiantes. Yo podría tener clases preparadas y aplicarlas siempre, pero cada curso, cada año va a ser distinto. Yo no sé si les contaba el año pasado la anécdota que me pasaba cuando yo era estudiante en el colegio, que tenía un profesor, bueno, típica situación de los profesores, que tradicionalmente los sueldos siempre han sido tan malos, ahora eran un poco mejores, pero con el alza del costo de la vida yo creo que todos los sueldos del país hoy día son malos. Entonces los pobres profes tenían que trabajar como, no sé, en cuanto colegio pudieran. Tenían muchos profesores que se iban corriendo, salían de la clase corriendo para irse a otro colegio a trabajar. Era realmente terrible. Entonces no tenían tiempo de planificar sus clases, de organizar material nuevo, de preparar más material distinto. Me acuerdo que era tan notorio, tenía un profe, como nosotros estábamos todos mis hermanos en el colegio, había un profe que a todos los cursos le pasaba la misma unidad. O sea, en el fondo le armaba un material, ni siquiera un material didáctico, preparaba una clase y esa misma clase la hacía a todos sus cursos, era un profe de lenguaje. Y era divertido, porque lo mismo que estaba viendo mi hermano 2 cursos más arriba, lo estaba viendo yo 2 cursos más abajo, exactamente igual. Era como que él armaba su receta y la hacía igual, y se sentaba, me acuerdo, arriba del escritorio con su hoja, y lo empezaba a dar así como sus recetas de esa unidad. Era como triste. No sé si algo habré aprendido de eso, capaz que sí, igual aprende uno. En cada niño y niña puede existir diferencias de desarrollo y aprendizaje, sí, ya lo sabemos también, se deben ajustar constantemente a la estrategia. Y por eso la sesión anterior hablamos de las estrategias. Y a mí me pareció tan relevante incorporar el concepto de estrategia por la flexibilidad implícita en el concepto. Es decir, que yo no puedo agarrar una receta y aplicarla a todos los cursos, todos los años, a todos los estudiantes que sean distintos, porque eso es una técnica y eso es un método rígido. La estrategia por definición es flexible y es adecuada a un contexto, a los sujetos, a la tarea. Por eso lo metacognitivo entre medio. ¿Se acuerdan que lo vimos? El contexto, a la tarea de las personas. Profe, ¿Sí? es que ahí tengo una duda por justamente algo que me pasó hoy en la práctica. Lo que pasa es que en didáctica, con la profe me había hecho diseñar un andamiaje para que los chicos pudieran trabajar su tema que iban a indagar. Entonces era una pauta donde se explicaba cómo ellos, qué información tenían que buscar en el fondo para poder después llegar a una justificación. Entonces ella me mostró o me dijo que buscara como un andamio, que son esta pauta en este caso de justificación, que estuviera publicada, porque eso estaba como validado. Pero resulta que hoy día cuando la iba a ver con los chicos, me di cuenta que algo que quizás yo entiendo cuando lo vi, porque la profe me hizo hacerlo y llenarlo como para que aprendiera cómo se hace, cómo se utiliza el instrumento. Pero resulta que hoy día cuando se lo pasé a los chicos, al final tuve que estarle explicando yo uno por uno, o sea, en cada grupo, porque no eran capaces de entender lo que ahí se decía, la instrucción. Entonces mi duda va, porque claro, cada colegio, cada entorno, cada sala de clase es diferente, pero ¿qué pasa cuando están estos instrumentos que están validados, supuestamente están publicados? ¿Uno los puede modificar y A siguen mí la siendo igual de válidos? a mí la impresión que me da es que la idea es que tú adaptes todo eso. Ahora, no sé específicamente a qué instrumentos te refieres, si ya están estandarizados o algo. Como me pasa a mí, por ejemplo, si yo aplico un test de inteligencia que está estandarizado, lo tengo que aplicar tal cual. Y dar las instrucciones tal cual dice ahí, sin saltarme ni cambiarle ninguna palabra. Entonces, eso es diferente. Ahora, si tú tienes un material que lo vas a aplicar, la idea es adaptarlo, me Claro, imagino yo. sí.
yo entiendo eso que, pues la profe dijo, está verificado, validado, pero yo no, me da la impresión que no es así, está publicado, que es distinto, pero no necesariamente porque un instrumento que yo publico en una revista y que es lo que utilicé, eso está validado para todos. Pero la profe me dijo, eso hay que usar porque en el fondo lo publicó una persona igual que de didáctica, no me acuerdo si era español o qué, pero como que doctorado en el tema, entonces eh, había que usarlo tal cual. Pero ahí me queda la duda a mí, y de hecho me quedó en ese momento, y hoy día con mayor razón cuando lo apliqué, que a los chicos no les va a servir, no va a cumplir la función que se buscaba, que era guiarlos para que ellos a través de eso pudieran ir obteniendo la información que necesitaban, porque no entendían. Entonces al final el andamio no me sirvió de mucho porque tuve que explicarles yo con mis palabras lo que tenían que hacer. Sí, sí, pero además hay otra cosa que los estudiantes siempre, como pregunta inicial, es, profe, ¿qué hay que hacer? Aunque tú le hayas dicho, aunque te las instrucciones por escrito, y tienes que volver a explicarles porque es como, están acostumbrados, así como mal acostumbrados así. Entonces también es eso. Sí, pero yo creo que también tiene que ver con eso del contexto, porque, por ejemplo, yo había visto el otro día otro andamio que era para explicar, que buscaba Ujú. como qué ser el fin, guiar a los chicos, ayudarlos a que pudieran explicar tal cosa. Y había sido usado, por ejemplo, en el colegio, no me acuerdo si era el colegio alemán o el Verbo Divino, pero era un colegio así como muy particular y de Ya. una clase social bastante alta de los chicos que van ahí. Ujú. Entonces, claro, pues ahí uno se da cuenta que el lenguaje, por el mismo entorno cultural en el que están, no es el mismo en los chicos acá de la Ermida, donde estoy yo, y no necesariamente van a entender una misma frase que entienden los otros chicos al tiro. Sí, sí, eso es verdad, eso también es. Claro, es que esa es la ventaja que tiene un instrumento validado, que, que ha sido probado en distintos contextos, pues. Porque si es validado solamente en colegios particulares del sector oriente de Santiago, no es lo mismo que ser validado en toda la población de Chile, o ser validado para Latinoamérica, o ser validado para lo que sea. Entonces, eso lo hace diferente también, pues si ya ha sido validado y se ha probado que ese instrumento funciona en distintos contextos, ok, pero probablemente no es el caso. Ya, seguimos. Bueno, aquí dice el lenguaje en el desarrollo, el lenguaje como mecanismo para pensar. Esa es la clave, lo que yo les decía, lo que plantea Vygotsky, que el lenguaje nos articula el pensamiento, nos permite pensar, por eso dice mecanismo para pensar. El lenguaje permite movernos en distintos, o sea, el lenguaje permite movernos de distinta manera, hacer cosas diferentes con el pensamiento. Por eso habla de que el pensamiento puede ser abstracto, flexible, independiente. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo tomo un objeto lápiz, y el objeto lápiz yo no lo puedo poner en mi mente, pero la palabra lápiz que representa ese objeto sí la pongo en mi mente. Y con esa palabra yo puedo actuar. Y así como ese objeto, que es un objeto concreto, también con ideas abstractas, que las puedo generar en mi mente y están siendo articuladas a través del lenguaje, y luego entonces son, por ejemplo, transformadas a otro tipo de palabras que puedan ser más simples o más sencillas para traspasárselas a un estudiante que tenga un nivel más concreto. Entonces eso que es abstracto lo sitúo en palabras concretas dándole ejemplos o una metáfora, y el estudiante lo puede entender. El lenguaje es una herramienta para apropiarse de otras herramientas de la mente. Por eso decíamos que en la mente hay procesos que determinan, procesos cognitivos, que determinan lo que vamos haciendo, como en la memoria de trabajo. Y por ejemplo, el lenguaje permite que funcione la comprensión, porque también la ponemos en palabras. Así como el lenguaje nos permite pensar, también nos permite comprender, nos permite razonar. Y por supuesto relacionarse con otros, porque aquello que yo represento en mi mente, también lo puedo expresar con palabras para hacérselo ver, hacerlo llegar a un otro. Y por eso es una herramienta de mediación, porque el profesor la usa para transformar el conocimiento y hacerlo accesible a un estudiante.
Ley de doble formación dice, la función psicológica aparecen 2 veces en nuestro desarrollo, es decir, existen 2 momentos formativos, a nivel social y a nivel individual. ¿Se acuerdan que yo les decía esto de que va afuera y luego se internaliza y pasa a ser intrapsicológico? Y que sea intrapsicológico es nuestro objetivo, porque las instrucciones son dadas por un profesor afuera, pero luego el niño, niña, el estudiante, las internaliza, las repite en voz alta muchas veces o despacito, y luego mentalmente hasta que las internalice. Y practica lo que sería su zona de desarrollo próximo, y cuando esas instrucciones ya están internalizadas de tanto que las ha practicado, pasa a ser su zona de desarrollo actual. Y entonces aparece el desarrollo a nivel individual. Entonces va de afuera hacia adentro. Y ahí estaría el interpsicológico en los procesos de mediación, en el andamiaje que decía la Marcela. Porque el andamiaje en el fondo son las instrucciones, pero es también la interacción, porque a veces no bastan solo las instrucciones, sino que la mediación es también social, no solamente instrumental, también es social, porque aprendemos de un otro, de, de elementos como del aprendizaje social, por ejemplo, de que ese otro muestre una conducta, muestre cómo se hace algo, nos modele, nos diga cómo se hace, nos hace el gesto. Y eso ayuda a la comprensión de la persona. Entonces no es solamente la mediación de tipo instrumental la que nos puede servir, como sería a través del lenguaje o a través de la instrucción escrita de una tarea, sino que también la presencia de una persona que nos está ayudando a hacerlo. Y luego eso, a partir de esa interacción, por eso son flechas de ida y vuelta, porque es interacción. El sujeto interactúa con los otros y los otros con el sujeto, y así vamos en esta cuestión circular. Y pasa a ser, la persona practica, insisto, en su zona de desarrollo próximo, hasta que eso se internaliza al plano intrapsicológico. Entonces, la zona de desarrollo próximo es una manera de concebir el aprendizaje y desarrollo, como ya lo explica. Distancia entre el nivel de desarrollo real de una persona y su nivel de desarrollo potencial determinado por la orientación de un guía o mediación, o sea, por la ayuda, como yo les decía, un profesor o profesora o de un otro más avanzado, puede ser un compañero, los padres, un adulto. Entonces, en la zona de desarrollo próximo hay un desempeño asistido, la ayuda. Y en el nivel de desempeño independiente, en la zona de desarrollo actual, el niño actúa solo y lo hace bien. Y entre medio está la interacción, donde el niño practica, pero practica con ayuda. Y así vamos avanzando de una zona de desarrollo próximo a otra, generando siempre nuevas zonas de desarrollo próximo. Y la mediación es una actividad generadora de procesos superiores que requiere el ámbito social. La mediación es social, la mediación es de 2 tipos, social e instrumental, pero el instrumento también es mediado por un otro, por lo tanto cualquier mediación es social. Su fuente puede ser material o generada a través de comportamientos, permitiendo reconstruir la realidad. Comportamientos, yo les decía, por ejemplo, cuando hay alguien que muestra cómo se hace algo, que nos modela, nos dice, mira, esto se hace así. Como por ejemplo, nosotros vemos cómo otro camina y así nosotros aprendemos a caminar. Podemos reconocer 2 tipos de mediación, instrumental e interpersonal o social. La mediación instrumental está mediada por objetos o instrumentos psicológicos. Yo les decía, por ejemplo, un juguete, acá como está el ábaco, por ejemplo, u otro material didáctico que nosotros preparamos. La mediación interpersonal es que se realiza entre 2 o más personas, siempre hay un otro, hay cooperación. La actividad se hace con ayuda, se hace en cooperación de otros. Bueno, ¿comentarios? A mí me interesaba revisar estos conceptos porque estos conceptos es fundamental que estén presentes en su seminario, pero que estén bien puestos. Por eso revisarlo y discutirlo, por si había alguna duda, porque yo siempre pregunto, hay dudas, pero en realidad el poder plantear la teoría de nuevo, yo creo que nos permite gatillar estos conceptos y entonces ahí explorar si están bien claros o no, para que ustedes los puedan poner bien en su seminario. O sea,
Por ejemplo, hay veces en que me hablan del profesor como facilitador, y yo les he dicho varias veces que en este contexto vamos a hablar del profesor como mediador, porque el proceso es mediación, no es facilitación. La facilitación es desde la mirada humanista, nosotros estamos más bien desde la mirada constructivista. Por lo tanto, es fundamental que ustedes hagan uso de estos conceptos y hagan buen uso de los conceptos, que los usen y que lo hagan bien, ¿ya? Por eso me parecía necesario revisarlo. De vez en cuando yo creo que sería bueno hasta que incluso que yo le hiciera alguna pruebita de algunos textos como el texto Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky. Sé que es fundamental que todos ustedes lo hayan revisado y lo hayan subrayado y lo reflexionen, lo mediten para que lo vayan madurando. El texto está afuera y ustedes se lo internalicen y lo revisan varias veces hasta que pasa al espacio intrapsicológico, donde ustedes ya pueden internalizar los conceptos y el lenguaje que usó Vygotsky. Y ese es un poco el objetivo, ¿ya? Entonces, quizá invitarlos a que vayan a echar una miradita a los textos clásicos como este de Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky, que yo se los subí también, o se los mandé, ya no me acuerdo, pero era un libro que yo había descargado en algún lado, así que se los mandé o se los subí. Creo que se los subí a curso. Ya, perfecto. Luna, dices tú, para agregar algo más sobre la facilitación, no solamente el hecho de que es un paradigma distinto, que la facilitación es en el humanismo, sino que obedece a una mirada distinta. Mediación es como situarse entre medio de qué, entre el conocimiento abstracto, acá arriba la nube esa que nos gustaría como aprendices poder alcanzar, el profesor se sitúa al medio y nos alcanza, es como el andamiaje, el andamio la escalera que entre medio nos permite acercarnos a ese conocimiento. Y la facilitación, ¿qué implica? Desde el enfoque humanista, la facilitación implica que yo como profesor o profesora creo en el potencial que tiene este estudiante por el solo hecho de ser persona. Y como persona que es, yo creo en su potencial de crecer, su potencial de aprender, de que puede ir siempre a más. Entonces yo lo que hago como profesora es facilitar el desarrollo de la persona, porque sé que eso está en él como potencial, como proyecto de. Lo que hago es facilitarlo para que ocurra, pero está en él. Por eso hablamos de facilitación. Y en el constructivismo de mediación, porque yo me ubico entre medio, entre el aprendiz y el conocimiento. ¿Se entiende? No es solamente una cuestión de como que son sinónimos, si yo soy humanista o soy constructivista, lo uso de una manera u otra como si fueran sinónimos. No. Porque la facilitación implica yo facilitar el proceso de desarrollo que el sujeto trae como potencial adentro, porque yo soy humanista, y creo como precondición, como dice Rogers, que la persona tiene ese potencial para crecer. Y si no lo creo, no soy humanista. ¿Se podría hablar de mediación o guía? Bueno, si estamos en el constructivismo, hablemos de mediación. Y nosotros seríamos mediadores. Guía es como un vocablo neutro, digamos así, que nos va cargado de paradigmas. Profe, yo, claro, asociaba mucho el término facilitación con lo que se hace en rehabilitación, como por ejemplo las facilitaciones neuromusculares, como todo eso que... Puede ser. No sé si está dicho con la misma idea, no lo sé. Bien, ¿dudas, comentarios? Ahora, ¿alguien tiene alguna duda o quiere presentar algo respecto a su seminario? Estamos como bien al filo de la hora, pero igual, si alguien tiene algo relevante que quiera plantear respecto a su seminario, algún punto en el que está ahí y que no sabe cómo avanzar o algo. No, por el momento no, profe. Sí, es que estamos con hartas cosas como encima, igual ha sido como bien lento esto y estresante con la práctica, Claro, me imagino que sí, me imagino. Pero, mira, no sé si esto sirve como consuelo o no, pero todos los años es igual este periodo, mayo, junio, es terrible, pero pasa muy rápido. Así que hay que aperrar nomás, así como cabeza baja, darle duro y pensar, es el último esfuerzo y esto sale. En muy poco tiempo esto sale. Sale sí o sí, va a salir
sí o sí. Por supuesto que con un empeño y un trabajo y una dedicación de ustedes detrás. Pero con eso sale, por lo tanto hay que aperrar nomás así, ni pensar y trabajar duro, y listo, y pasa volando y salimos. Pero es un periodo, yo sé, esta mitad de semestre de aquí hasta julio es muy fuerte, muy pesada para ustedes, un semestre muy pesado, por la práctica y tener que escribir el seminario, y tener que rendir con todo y presentar las planificaciones y todo lo que les exigen para la práctica además. Entonces yo sé que es pesado, pero, pero pasa rápido. No sé si les servirá eso de consuelo, así que ánimo nomás, fuerza, porque no hay mal que dure Gracias, 100 años. profe. Y profe, ese de verdad es mi consuelo. Yo cuando estoy así, ha sido toda esta última semana, pero es cortito, es cortito, es cortito, ya va a pasar. Pasa rápido. Sí, pasa rápido. Y con el seminario, yo te diría que lean y escriban, tienen todas las ideas, lárguense a escribir como yo les había dicho, armen la estructura, se abren ese Word que es su seminario, ponen todos los títulos, el esqueleto que tenían de su planificación y empiecen a tirar ideas adentro, y después las redactan, no se van a dar ni cuenta cómo el seminario va a estar listo. Sí, no, sí, al menos a mí me falta eso, ponerme a leer. Pensaba ir a buscar el libro, así como el libro ahí que está impreso en la biblioteca, como está en toma, no se Sí, puede, pero igual. el de Vygotsky, pero voy a imprimir las partes que necesite del que está que usted subió, po. Sí, es que es bien importante ese libro para que pongan las Sí, citas directas de él y no ponerlas así como de una manera muy liviana, que el seminario tenga peso citando claro. realmente Vygotsky y alguna cita textual entre medio, algunas definiciones, algunas cosas que fueran clave. Así que voy a buscar ese porque usted dice que está en el curso. Yo la verdad no lo busqué ahí, yo dije lo voy a buscar en la biblioteca y sabía que estaba ya en forma A ver, impresa, a ver. pero no estoy segura de haberlo visto. Pero si usted dice que lo subió, debería estar en No, el curso. yo lo descargué una vez y me acuerdo que a principio de año les dije que lo Porque yo me había, puse a buscarlo en línea para descargarlo y no lo encontré en ninguna parte. yo en una página lo encontré por ahí. Ya. A ver, no está aquí en un curso, pero entonces se los debe haber mandado por mail, se los debe haber mandado por mail. Búscalo en los mails enviados por mí, Ok, profe. eh, porque yo sé que se los hice llegar, no me acuerdo la forma, pero se los hice llegar. Sí, no está acá en un curso. Hay un doc que dice Vygotsky Desarrollo, debe ser el texto cortito que hice yo de resumen, pero la idea es que citen directamente a Vygotsky mejor. Voy a ver si yo lo tengo, si no se los mando de nuevo, lo voy a buscar. Sí, sería pedir si es que lo tuviera a mano, dejarlo en el curso. Sí, que se pudiera. Sí, no sé si tengo que tener los que puede que sea pesado, pero si no lo comprimo Ah, algo. Déjame ver, veo al tiro. Documentos. Pensamiento Vygotsky. Ya, si no lo puedo subir a curso, se los mando por mail o lo comprimo o algo, ¿ya? Pero se los mando de nuevo. Bueno, entonces, no me queda más que desearles que tengan una buena semana. No se acongojen, sigan adelante, que se puede, esto se puede, puesto que en general la mayor parte de los estudiantes lo sacan adelante. Así que de que se puede, se puede. Así que ánimo, fuerza nomás. Ya terminará el Profe, semestre y terminará el año, ¿sí? ¿tiene 5 minutos para agendar después una tutoría entre las dos? Sí, ni un problema. Ah, ya. Ya, entonces te quedas tú y los demás pueden irse a sus cosas. Chao, chicas y chicas, que Chao, estén profe, que esté bien. bien, ¿ya? Chao, profe, que esté profe, me bien. perdí Chao. dónde puedo dejar de grabar. Si me puede. Ah, no, acá arriba.